Hoy vamos a desglosar una historia de resiliencia verdaderamente increíble. Es el relato de un líder que lo perdió absolutamente todo y que justo en su momento más oscuro encontró una manera de volver a ponerse de pie. Es una especie de manual para navegar nuestras propias crisis. A ver, tratemos de imaginar esto por un momento. No es solo que se enfrenta a un enemigo, son sus propios aliados, la gente que ha peleado a su lado, los que ahora quieren acabar con él. Estamos hablando del punto de quiebre absoluto, el colapso total del liderazgo y de la lealtad. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo es que se llega a este punto? ¿Qué serie de desastres puede llevar a un líder a perderlo todo y, en suma, a que su propia gente se le rebele? Para entenderlo, tenemos que rebobinar un poco la historia. Aquí es donde empieza la caída libre que lo llevó a ese motín. Y ojo, no fue una sola cosa, fue como una balanza de pérdidas, una detrás de otra, que llevaron a este líder, David, a su punto más bajo. Primero, el golpe político. De un día para otro, es expulsado de su propio país por un rey celoso, el rey Saúl. Se convierte en un fugitivo, un exiliado sin tierra y sin ninguna protección. Después, el rechazo de los que se suponía eran sus nuevos aliados, los filisteos, con quienes había buscado refugio, básicamente lo despiden de su ejército justo antes de una batalla clave. Ahora sí que está completamente solo, sin el respaldo de ningún poder. Y la crisis se vuelve mucho más personal. Al regresar a su campamento, la ciudad de Siglag la encuentra, no encuentra nada. Saqueada y quemada hasta los cimientos por un enemigo. Su hogar, literalmente hecho cenizas. Y finalmente, el golpe más devastador de todos. No es que perdieron cosas materiales, es que se llevaron a su familia y a las familias de todos sus hombres. En este preciso instante, no queda absolutamente nada. La desesperanza es total. Con este escenario de ruina total, era casi inevitable que sus seguidores colapsaran emocionalmente. Ahora vamos a analizar la anatomía de ese motín, cómo el dolor se transformó en traición. Pensemos en sus hombres. Lo habían seguido con la esperanza de un futuro mejor, y ahora se veían sin nada. Sus sueños destrozados. El texto original es muy gráfico. Dice que el alma del pueblo estaba amargada, consumida por el duelo y por una furia que ya no podían controlar. Y aquí vemos el contraste clave. La gran diferencia en cómo reaccionaron. Mientras sus hombres canalizaron todo ese dolor hacia afuera, llenándose de amargura y buscando a quién culpar, a su líder, la reacción de David, que estaba igual de angustiado, fue completamente interna. En lugar de dejarse llevar por la rabia, buscó mantener la calma. Y es justo en este momento, en medio de todo el caos y la amenaza de ser traicionado, que ocurre el punto de inflexión. Vamos a ver el giro hacia la fe que cambió por completo el rumbo de los acontecimientos. Para rematar su desgracia, sus amigos, sus compañeros de batallas, se vuelven en su contra. La amenaza de ser apedreado no viene de un enemigo lejano, sino de su círculo más íntimo. Es el abandono total. Pero en lugar de defenderse o de desesperarse, David hizo algo radicalmente diferente. Se fortaleció a sí mismo en el Señor su Dios. En medio de todo el ruido del motín y el dolor de la pérdida, encontró un ancla interna. Ok, pero ¿qué significa exactamente eso de fortalecerse en el Señor? ¿Cómo se hace? Para entenderlo, tenemos una especie de plano, de mapa, el monólogo interno de David durante estas crisis, que se cree que está reflejado en los Salmos. Miren, fortalecerse en el Señor no es un sentimiento pasivo, no es algo que simplemente te pasa, es un acto consciente. Es elegir deliberadamente pensar en el poder de Dios, en su justicia, en sus promesas, para encontrar apoyo justo cuando todo lo demás falló. Es un ejercicio activo de la fe. Se piensa que muchos de los salmos son como una ventana a los pensamientos privados de David en sus momentos más oscuros. Por eso no son solo poemas, son casi un manual de resiliencia espiritual. Y esto lo ilustra de una manera brillante. La acción externa de fortalecerse tiene una correspondencia directa con un monólogo interno específico. Se recordaba a sí mismo, el Señor es mi roca. Se enfrentaba al miedo, pero por dentro se preguntaba, si el Señor es mi luz, ¿a quién le voy a temer?
Y cuando todo estaba perdido, declaraba internamente, cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti. Entonces, ¿cómo se traduce esta plantilla de hace miles de años a principios prácticos para nuestras propias crisis? Veamos las lecciones de fortaleza que podemos aplicar hoy. El punto crucial es este. El modelo de David enseña a reconocer la crisis, pero sin dejarse consumir por la rabia o el pánico. Impulsa a cambiar el enfoque de culpar a otros hacia una resolución interna, a recordar activamente las creencias fundamentales, a trabajar para mantener el espíritu sereno y sobre todo a confiar en que el problema actual puede, de hecho, terminar bien. Esta frase del material original lo resume todo a la perfección. Cuando llegó al límite de su ingenio, no llegó al límite de su fe. La resiliencia no significa no llegar al límite, significa encontrar algo más allá de ese límite en que apoyarse. Y así, esta historia nos deja con una pregunta fundamental que resuena a través de los siglos. Cuando todo parece perdido, cuando incluso la gente más cercana nos abandona, ¿de dónde se encuentra la fuerza para seguir adelante? La respuesta de David fue mirar hacia adentro y hacia arriba, no hacia afuera.